Una gitana con un bebé en brazos, abandonada en medio de una ventisca, llamó a la puerta del cirujano. Él les dio refugio por la noche, pero por la mañana, al mirar en la habitación de su hijo enfermo, se quedó sin aliento. «Por favor, ábranos. Por favor», gritaba una voz de mujer, fuerte y desesperada, al otro lado de la puerta, ahogando incluso el débil llanto de un niño. Germán, un cirujano de 35 años, estaba sentado en el borde del sofá del salón y casi dejó caer su taza de café frío. Durante la noche, creyó oír ruidos extraños, como si alguien llamara o gritara desde fuera, pero la tormenta aullaba tan furiosamente alrededor de la casa que era imposible distinguir si era real o no. Ahora, sin embargo, el sonido era inconfundible. Alguien estaba verdaderamente en su puerta, rogando ayuda y golpeando con desesperación. Germán se levantó de un salto, dejó la taza en el brazo del sofá y corrió hacia el pasillo. Por un instante pensó, con una tormenta así, nadie estaría fuera sin un motivo serio. Quizá hubo un accidente en la carretera, tal vez alguien se perdió en la nieve. O tal vez alguien cayó y necesita ayuda médica urgente. «Ya voy», gritó, comprobando rápidamente que la llave seguía en la cerradura. Abrió la puerta apenas un resquicio y una ráfaga de viento helado irrumpió en la casa cálida. Frente a él, una joven envuelta en una gran manta oscura se sostenía como podía. A su lado, sobre el porche cubierto de nieve, había una bolsa empapada. En sus brazos, sostenía a un niño pequeño que sollozaba y jadeaba. El viento arrojaba copos de nieve contra los rostros de Germán y la desconocida, y el niño parecía querer esconder sus diminutas manos en cualquier rincón para escapar del frío. «Perdón», jadeó la mujer, respirando con dificultad. «Por favor, déjenos pasar la noche aquí. Nos quedamos varados en la carretera, nadie quiso acogernos. Se lo ruego, por el amor de Dios, ayúdenos». Germán sabía que, en esa región, la gente solía mirar con desconfianza o incluso hostilidad a los gitanos. Pero él era médico, educado para ayudar a cualquiera sin prejuicios, y aunque no lo fuera, jamás habría tenido corazón para cerrarles la puerta en la cara. La desesperación ante sus ojos era demasiado grande. «Entren, rápido», dijo, haciéndose a un lado y señalando el interior. «Cuidado, el umbral es alto». La mujer asintió con gratitud. A pesar de su situación, parecía esforzarse en mantener la compostura. Pero después de luchar toda la noche contra la nieve, sus piernas le fallaban por el agotamiento. Se agachó, recogió la bolsa, apretó aún más al bebé contra su pecho y cruzó el umbral. Germán cerró rápidamente la puerta para bloquear el viento y la nieve, volviendo a echar la llave. Luego, sacó su abrigo del perchero. «Aquí, permítame ayudarla». «Vamos a buscarles algo seco y cálido», murmuró, tendiéndole un chal mientras miraba al niño. «¿Cómo está?» «Frío, muy frío», lloró todo el camino, logró decir la mujer, envolviendo al bebé en el abrigo que Germán le ofrecía. «Gracias, muchísimas gracias». Estaba demasiado exhausta y asustada como para explicar más. Germán observó su rostro joven, apenas mayor de 20 años, marcado ya por profundas líneas de fatiga, desesperanza y preocupación. Sus grandes ojos oscuros eran serios e intensos. Pulseras de cuentas de madera, típicas de los gitanos, adornaban sus muñecas. Bajo el borde rasgado y empapado de su falda, vio sus piernas congeladas en unos desgastados botines. «Vengan más adentro», indicó Germán, señalando hacia una habitación iluminada. «Allí hace más calor. Voy a poner la tetera. Necesitan calentarse». La mujer dudó un instante, pero abrazó firmemente al bebé y caminó por el pasillo. Germán alcanzó a ver el rostro del niño, definitivamente un niño, que aún sollozaba débilmente, casi sin fuerzas. Un escalofrío recorrió a Germán. Un bebé no debería llegar a estar tan frío. Podrían surgir complicaciones graves si su temperatura corporal bajaba demasiado. «Siéntese en el sofá», indicó Germán, sacando una manta de un armario.
Voy a traer unas toallas también. Necesitan secarse. La mujer, cuyo nombre, descubriría luego, era Inés, se dejó caer con cuidado en el borde del sofá. Parecía a punto de desmayarse de frío y cansancio. Germán fue al armario de emergencia donde guardaba un botiquín y varias toallas. Mientras se movía, oyó un ataque de tos proveniente del piso de arriba, su propio hijo de 12 años, Víctor. ¿Habrá despertado con todo este ruido? Germán se detuvo, atento. Pero la tos cesó y parecía que Víctor se había vuelto a dormir. Su hijo llevaba días luchando contra graves problemas respiratorios, una bronquitis agravada por un sistema inmune debilitado, y Germán intentaba compaginar su trabajo con los cuidados constantes. Su preocupación por Víctor era constante, pero no podía ignorar a la mujer y el niño congelados que necesitaban ayuda inmediata. De vuelta en la sala, entregó las toallas a Inés. Ella apenas habló, el agotamiento parecía impedirle cualquier palabra, pero aceptó su ayuda con gratitud. Germán llenó la tetera y la puso al fuego. Voy a calentar un poco de agua. Necesitan tomar algo caliente, y el niño también, si puede. ¿Cómo se llama? Alejandro, susurró ella, inclinándose sobre el pequeño. Mañana cumple 1 año exactamente. Por un instante, su rostro cambió, dándose cuenta de lo importante que debería haber sido ese día y lo miserable que era ahora. El niño seguía gimiendo débilmente mientras ella le limpiaba suavemente la cara y las manos con una toalla. Germán asintió y puso frente a ella una palangana con agua caliente para que pudiera calentar sus manos y frotar al pequeño. Observó que Alejandro parpadeaba, su mirada asustada moviéndose de un lado a otro. Su piel estaba pálida y sus labios ligeramente azulados, claros signos de hipotermia. Déjame revisarlo, ofreció Germán, sentándose a su lado y tomando al niño en brazos. Soy médico, cirujano, en realidad. Pero eso no importa ahora. Solo necesito chequear su respiración y temperatura. Inés asintió, inclinándose hacia él, aunque una chispa de desconfianza brilló en sus ojos. Germán trabajó con manos firmes y calmadas. Retiró con cuidado la manta apretada, puso su mano sobre el pequeño pecho, escuchó su respiración, tocó su frente y revisó las pupilas con la luz. Está muy enfriado, dijo Germán, tratando de sonar tranquilizador. Pero si logramos calentarlo y darle algo de líquidos, debería recuperarse. No tiene heridas ni traumatismos. No, susurró Inés, sacudiendo la cabeza. Solo caminamos mucho. Nos echaron del autobús. El conductor dijo que su turno había terminado. No sabíamos qué hacer. Empezamos a caminar y la tormenta nos atrapó. Buscamos un hotel, cualquier refugio, pero todos nos rechazaron. Sus labios temblaron con estas palabras. Cerró los ojos y limpió las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Era evidente lo brutalmente dura que había sido esa noche para ella. Germán frunció el ceño. Le enfurecía que alguien pudiera echar a una mujer y a un niño a una tormenta así. La gente puede ser cruel y miedosa, dijo. Pero ahora están a salvo. ¿Tienes ropa seca en tu bolsa? ¿Algo en lo que puedas cambiarte? No mucho que esté abrigado, dijo Inés, bajando la mirada, avergonzada. Pero me pondré lo que tenga. Está bien. Te traeré uno de mis suéteres viejos y un pantalón. Seca al niño por ahora. Luego también buscaré algo para él. Aún guardo ropa de mi hijo de cuando era pequeño. Le quedará grande, él ya tiene 12 años, pero nos arreglaremos. La mujer sonrió entre lágrimas. Germán subió las escaleras en busca de la ropa. Su hijo seguía dormido, pero al entrar notó que su frente estaba sudorosa y su respiración desigual. Maldición, pensó Germán, parece que volvió la fiebre. El corazón le dio un vuelco. Ajustó la manta, revisó los medicamentos, antipiréticos y antibióticos recetados por el pediatra, y sacó unos pijamas viejos que podrían servirle a Alejandro.
También tomó un pantalón de franela y un suéter grueso para Inés. No serían de su talla, pero al menos estaban secos. Quería quedarse vigilando a Víctor, pero abajo había un niño pequeño congelándose. Te revisaré luego, campeón, pensó, acomodando a su hijo. Cuando regresó al salón, encontró a Inés en el mismo sitio, pero ya había quitado su ropa empapada y estaba frotando al niño con el agua tibia. Marcas rojas aparecían en sus brazos por el frío extremo. Un leve vapor salía de la palangana y ya había tazas de té sobre la mesa. Debió haber encontrado la cocina mientras él estaba arriba. Prueba con esto, dijo Germán, entregándole el suéter y el pantalón. Y para el niño, este pijama. Le quedará grande, pero servirá. Muchísimas gracias, es usted muy amable, susurró Inés, tomando la ropa. Al menos estará calentito. Se lo devolveré en cuanto. Se detuvo, recordando que no tenía cómo pagarlo. Pero Germán hizo un gesto con la mano. No te preocupes por eso. Ahora lo importante es salvarlo de la hipotermia. Y tú también debes entrar en calor. Ella sonrió de nuevo, y Germán desvió la mirada, incómodo bajo el peso de una gratitud tan profunda como pocas veces había experimentado. Se sentó a su lado y ayudó a vestir a Alejandro con el pijama demasiado grande. El pequeño lloraba menos ahora, observando con curiosidad al extraño que sujetaba sus diminutas manos. Cuando Germán le ofreció una botella con agua tibia y té infantil, el niño empezó a beber con avidez. Déjalo beber poco a poco. Luego, si tienes algo de comida, puedes darle un poco. Si no, prepararé una papilla, aún tengo suministros para bebés. Mi hijo ya come de todo, pero algo queda. Inés negó con la cabeza, agradecida. Tenemos muy poca comida con nosotros, solo un par de frascos de comida para bebés en la bolsa. Lo revisaré más tarde. Gracias. Corrió la cortina de la ventana para bloquear la ventisca del exterior. Luego se sentó silenciosamente en el suelo, junto al barreño, para lavarse los pies. Mientras tanto, Germán se escabulló a la cocina para prepararle una taza de café de verdad. La estufa todavía estaba caliente. En una olla en la esquina, encontró algo de sopa que había sobrado. La recalentó, decidiendo que tanto la mujer como el niño necesitaban comer. Puso la sopa y un poco de pan sobre la mesa e invitó a Inés y a Alejandro a comer. El niño, ahora un poco más cálido, dormitaba en su pijama, con los ojos abiertos pero más tranquilo. Inés parecía como si fuera la primera vez en días que podía sentarse en un lugar cálido, relajarse y sentirse segura. Come, dijo Germán, deslizando el plato hacia ella, y yo iré a ver a mi hijo. Luego podremos hablar de lo que sigue. Necesitabas viajar mañana, ¿verdad? Inés asintió, incómoda. Sí, íbamos hacia la ciudad grande, esperando encontrarnos con unos parientes. Pero ellos, dudó, avergonzada, no estamos seguros aún de dónde nos quedaremos. Era evidente que no quería revelar demasiado de su historia, pero Germán no insistió. En lugar de eso, le puso una mano tranquilizadora en el hombro. No te preocupes. Quédate aquí esta noche. Mañana veremos qué hacer. Si es necesario, yo mismo los llevaré a la ciudad. Por ahora, solo descansa. Inés quiso decir gracias otra vez, pero se contuvo, mirándolo con una expresión de asombro, como si estuviera viendo un milagro. Germán, acostumbrado a ser un salvavidas en emergencias, solo sintió un impulso sencillo y natural de ayudar. Dejando a Inés y Alejandro abrigados y seguros, subió a revisar a Víctor. Su respiración era más regular ahora, pero su frente seguía caliente. Germán lo despertó suavemente para darle la medicina. Papá, murmuró Víctor, abriendo apenas los ojos, ¿por qué hay tanto ruido abajo? Tenemos visitas, dijo Germán en voz baja. Duerme, hijo. Mañana hablaremos. Solo toma tu medicina ahora. Víctor hizo una mueca pero tragó el jarabe amargo. Germán le revisó el pulso,
acomodó su almohada y lo observó durante unos minutos. Su temperatura era de 38.4 grados centígrados, alta, pero no crítica. Bajará para la mañana, pensó Germán, y si no, iremos al hospital. Acariciándole el cabello, dejó encendida la luz nocturna y salió en silencio de la habitación. En el pasillo, su mirada se detuvo brevemente en una vieja foto, él mismo, su esposa Blanca y un joven Víctor. Germán tenía apenas 25 años entonces, recién comenzando su carrera. Blanca había fallecido hacía algunos años, tras una larga enfermedad, y desde entonces él había criado solo a Víctor. A veces su madre lo ayudaba, pero en su mayoría, Germán se encargaba de todo. El recuerdo de Blanca le apretó el corazón, pero había aprendido a vivir con ese dolor. Su trabajo, su hijo y sus pacientes lo mantenían en movimiento. De vuelta en la planta baja, vio que Inés había terminado la sopa y Alejandro dormía acurrucado contra ella. La taza de café estaba casi vacía. Inés parecía agotada pero algo más cálida, con su largo cabello oscuro aún húmedo. Gracias, dijo, sin apartar la mirada de su hijo. Me siento mucho mejor. Y Alejandro ya dejó de llorar. Bien. Te prepararé una cama en la habitación de al lado. Hay un sofá-cama, podrán dormir juntos para que él se sienta seguro. Inés se levantó cargando a Alejandro. Yo, lamento haber irrumpido así en su casa, dijo en voz baja. De verdad no sabíamos a dónde ir, y nadie más nos abrió la puerta. Está bien. Te dije que me alegra poder ayudar, respondió Germán, con tono sereno. Déjame mostrarte dónde podrás dormir. La llevó a una pequeña habitación en la planta baja, normalmente su oficina y dormitorio ocasional cuando no quería despertar a Víctor. El sofá se desplegaba en una cama adecuada. Germán la preparó con sábanas limpias, almohadas y mantas cálidas. Ponte cómoda, dijo. Si necesitas algo, estaré arriba. Mi hijo se llama Víctor, tiene 12 años y está enfermo. Si oyes toser, no te asustes. Mañana compraré víveres para que tú y el pequeño tengan suficiente comida. Inés asintió, acostando al niño. Alejandro suspiró mientras dormía, como si también sintiera la seguridad del lugar. Inés se llevó las manos al pecho y alzó la mirada al techo, como agradeciendo en silencio el gesto de Germán. Él entendió el gesto y le dedicó una pequeña, tímida sonrisa, no acostumbrado a tanta gratitud abierta. Normalmente los pacientes solo decían, gracias, doctor, después de una cirugía, pero esto era diferente. Le deseó buenas noches y cerró suavemente la puerta. En la sala de estar, Germán escuchó el aullido de la ventisca afuera. La nieve golpeaba contra las ventanas, el viento silbaba. Reflexionó sobre lo frágil que podía ser la vida humana. Días atrás había realizado una complicada cirugía, salvando una vida de una peritonitis, y ahora el destino había dejado a una joven y a su hijo pequeño en su puerta, casi arrastrados por la tormenta. Estos eventos no eran raros, pero siempre lo conmovían profundamente. Finalmente subió, revisó a Víctor nuevamente. Su hijo dormía profundamente. Germán se sentó en el borde de la cama, escuchando su respiración. Él también necesitaba descansar, por suerte, al día siguiente era su día libre. Tendría que comprar más medicinas y probablemente ayudar también a Inés y a Alejandro. Su mente bullía de pensamientos y no se dio cuenta de cuando se quedó dormido. Soñó un sueño extraño, caminaba por un pasillo de hospital, viendo a Inés con Alejandro y a Víctor, todos tomados de la mano y sonriendo. Germán intentaba hablar, pero no podía pronunciar palabra. Luego veía a Blanca, susurrándole algo que no alcanzaba a entender. Afuera, la ventisca aullaba, pero a través del ruido se oía la risa suave de un niño. Por la mañana, lo despertó un sonido extraño, como un sollozo, un llanto o un golpe. Luego, una voz femenina susurró. Oye, espera, Alejandro, no vayas allí.
Germán se dio cuenta de que eran casi las 9 y de que un murmullo infantil llegaba desde abajo. Se estiró, aún medio dormido, y bajó. Su corazón se aceleró, quería ver a Víctor, pero también sentía una extraña inquietud. ¿Y si algo hubiera pasado? Sin embargo, en la sala de estar vio una escena encantadora. El pequeño Alejandro, ya bastante cómodo, caminaba tambaleándose por la alfombra, explorando el espacio con alegría. Inés trataba de evitar que se acercara a las escaleras. Cuando vio a Germán, Inés se quedó inmóvil. «Buenos días», croó el cirujano, con la garganta aún adormilada. «Buenos días», respondió Inés con una sonrisa de disculpa. «Perdón si lo despertamos». Alejandro se levantó muy temprano. Germán sonrió. Los niños pequeños raramente permitían dormir hasta tarde. En ese momento, Víctor apareció en el umbral, envuelto en una manta. Se quedó allí, mirando a los recién llegados con algo de sorpresa. Sus mejillas estaban ligeramente sonrosadas y sus ojos brillaban, como si la fiebre hubiese bajado, aunque tal vez no del todo. «Papá, ¿quiénes son?», preguntó el niño en un susurro, como sin terminar de creer lo que veía. «Son nuestros huéspedes», respondió Germán. «Ella es Inés y su hijo Alejandro. Se quedaron a pasar la noche porque los atrapó la tormenta de nieve». Víctor tosió, pero sonrió y se acercó, intrigado por el pequeño. Alejandro, al ver una nueva persona, mostró una gran sonrisa, revelando unos pequeños dientecillos, y luego se dejó caer de sentón sobre la alfombra. Víctor lo observó con curiosidad. «Hola. ¿Por qué eres tan pequeñito?», preguntó Víctor en tono juguetón, guiñando discretamente para no asustar al niño. Inés miró a Víctor con evidente gratitud. Seguramente había temido alterar la rutina familiar con su presencia, pero por la expresión del muchacho, estaba claro que más que molesto, se sentía curioso. «Voy a preparar el desayuno», propuso Germán. «¿Por qué no te quedas un rato con Alejandro?» «Inés, ¿quieres ayudarme? Podemos cortar pan, hervir algunos huevos». «Por supuesto», aceptó ella enseguida. «Solo pondré a Alejandro en un lugar seguro, para que no corra por toda la casa». «Déjalo aquí», intervino Víctor, agachándose frente al pequeño. «Parece que quiere explorar. Yo lo cuidaré». Inés vaciló, luego asintió. De hecho, Alejandro empezó a juguetear con el borde de la alfombra, tratando de tirar de un hilo suelto, mientras miraba de vez en cuando a Víctor, como invitándolo a jugar. Germán sonrió, su hijo claramente tenía interés en los niños pequeños, aunque no tuviera mucha experiencia con ellos. En la cocina, Inés comenzó a ayudar, pero se movía con algo de inseguridad, lanzando constantemente miradas hacia la sala, preocupada de que algo pudiera pasarle a Alejandro. Germán le mostró dónde estaban las ollas, cómo encender la estufa, y se pusieron manos a la obra. Notó que ella parecía más tranquila que la noche anterior, pero aún había cierta tensión en sus ojos, como si estuviera acostumbrada a vivir en alerta, lista para huir o defenderse en cualquier momento. De vez en cuando, lanzaba miradas ansiosas hacia la ventana, donde la nieve casi había dejado de caer, aunque el viento aún aullaba. Probablemente se preguntaba cuánto tiempo más tendría que quedarse en casa de un desconocido. «No tienes que apresurarte», dijo Germán mientras cortaba pan. «Si no tienes a dónde ir con urgencia, quédate el tiempo que necesites. Y si necesitas ayuda con el transporte, después del desayuno voy a ir al pueblo. ¿Puedo llevarte?» Inés asintió con rigidez. Parecía que quería decir algo, confiar en él, pero algo la contenía. Germán decidió no presionarla. Sabía lo difícil que podía ser confiar en un desconocido cuando uno estaba en una situación complicada. Cuando el desayuno estuvo casi listo, Germán puso a hervir agua y fue a llamar a Víctor y a Alejandro para que se sentaran a la mesa. Lo que vio lo hizo detenerse, sonriendo. Víctor estaba sentado en el suelo, mientras Alejandro, resoplando, trataba de treparse a su regazo, intentando escalar más alto. «Víctor»,
sonriendo, rodeaba al niño con las manos para evitar que se cayera. De repente, Alejandro chilló fuerte, agitando los brazos. Víctor se sobresaltó un poco pero no se asustó, en cambio, se agachó más para estar al nivel del niño. En ese momento, Alejandro agarró un puñado de su camiseta y tiró de ella con fuerza, casi haciendo que Víctor se inclinara hacia adelante. Con cuidado. Rió Víctor. Casi me haces caer, pequeñín. Germán sintió que el corazón se le apretaba cálidamente. Le alegraba ver a su hijo, aunque fuera por un momento, distraído de su malestar y comportándose con tanta libertad. Últimamente, Víctor se había retraído, agotado por los constantes ataques de tos y la debilidad. Pero ahora había una chispa de vida y energía en él, aunque aún se notara cansado. El desayuno está listo, anunció Germán. Víctor, ponte las pantuflas, el suelo está frío. Y que Alejandro tenga calcetines. Vale, papá, sonrió Víctor, pasando con cuidado a Alejandro a los brazos de Germán. Al principio, el niño se tensó ante el contacto desconocido, pero luego, al reconocer a Germán, se relajó y siguió sonriendo. Y así, los tres se dirigieron a la cocina. Inés ya había puesto los platos y el pan. Apenas vio a Víctor llevando un plato de avena y una taza de café, se apresuró a quitarle la taza, temiendo que se quemara. Pero Víctor se encogió de hombros. Ya no soy tan pequeño. Puedo manejarlo. Perdón, dijo Inés suavemente. No quería ser pesada. Está bien, respondió Víctor. En realidad, tengo curiosidad, añadió, echando una mirada a Alejandro, quien ahora estaba sentado en una silla alta, un sobrante de las visitas del sobrino de Germán. Después del desayuno, Inés se ofreció a lavar los platos. Germán estuvo a punto de rechazar, pero decidió dejarla ayudar, entendiendo que probablemente eso la haría sentir menos como una carga. Mientras tanto, llevó a Víctor a un lado y le tomó la temperatura, 37,2 grados centígrados. Mejor que durante la noche. El medicamento estaba funcionando. Hijo, descansa un rato en la sala. Voy a ir a la farmacia. ¿Quieres ver algo en la tele? ¿Puedo quedarme con Alejandro mejor? Preguntó Víctor, mirando al pequeño que mordisqueaba una corteza de pan. Solo no te esfuerces demasiado. Aún estás débil. Pero sí, puedes quedarte con él, accedió Germán. En ese momento, Inés se acercó, secándose las manos con una toalla. Germán, mencionaste que ibas al pueblo. ¿Podrías llevarnos también a nosotros? Preguntó vacilante, como esperando una negativa. Claro, dijo Germán. Después de la farmacia puedo llevarte a donde necesites. No quiero dejar a Víctor solo mucho tiempo, pero creo que aguantará 1 o 2 horas. Puedo pedirle a una vecina, una enfermera, que le eche un vistazo, o dejarle un teléfono para que me llame si necesita algo. Gracias. Tenemos que ir a la estación de autobuses, o tal vez buscar a algunos familiares. Pero no estoy segura de dónde están ahora. Puede que ya se hayan ido, dijo Inés, frunciendo el ceño con incertidumbre. Ya veremos. Vamos juntos, ofreció Germán. Víctor, ¿quieres que te traiga algo? Estoy bien, respondió el chico. Tal vez solo un jugo o algo rico si puedes. Germán rió y le dio una palmada en el hombro. Hecho. Solo no corras demasiado. Cuidado con la tos. Al escuchar sobre la tos, Inés miró a Víctor con preocupación y preguntó. ¿Te gustaría que te prepare un té de hierbas? Conozco algunas mezclas que ayudan con la tos. Estoy bien, dijo Víctor, encogiéndose de hombros con vergüenza. Pero Germán notó que, aunque su hijo gruñía, apreciaba la atención. Y pensó que tal vez sería bueno para Víctor ver que había personas que se preocupaban por él sin pedir nada a cambio. 1 hora más tarde, Germán, Inés y Alejandro viajaban por un camino nevado y lleno de baches hacia el pueblo. El viento había amainado y la nevada casi había cesado,
pero las carreteras seguían cubiertas de nieve y hielo. Germán conducía con cuidado, esquivando los montones de nieve. Se dirigían al asentamiento más cercano, donde había una farmacia y un par de tiendas de comestibles, planeando llegar después a la estación de autobuses. Inés iba en el asiento delantero, sosteniendo a Alejandro. El niño se dormitaba y despertaba bruscamente con los sacudones del coche, balbuceando en su lenguaje infantil. Germán los miraba de reojo, pensando en lo difícil que debía ser para ella criar sola a un hijo en la carretera. Como terminó en esta situación, se preguntaba: ¿puedo preguntar a dónde se dirigían originalmente? Preguntó con cautela mientras tomaban un tramo de carretera menos nevada. Iba a encontrarme con mi tío, respondió Inés con algo de duda. Prometió ayudarnos a encontrar trabajo y, bueno, es muy difícil estando sola con un niño. Claro, entiendo, asintió Germán. ¿Y tu tío vive por aquí? Solía trabajar en ferias, viajando de ciudad en ciudad vendiendo telas y joyas. Ahora, supuestamente, se estableció en la capital regional. No he tenido contacto con él en varios meses y su teléfono está fuera de servicio. Me dijo que viniera cuando estuviera lista. Pero no tenía dinero para alquilar un lugar. Así que salí como pude. Entiendo. Y, si me permites preguntar, Germán dudó, buscando la manera más delicada de preguntar sobre su familia o el padre del niño. Estoy criando a Alejandro sola, dijo Inés, captando su intención. Su padre se fue a otra ciudad antes de que él naciera. No quiso hacerse responsable de nosotros. Germán guardó silencio un momento, apretando con más fuerza el volante. Comprendía demasiado bien cómo algunos hombres abandonaban a sus parejas e hijos, dejándolos sin nada. Cada uno vive como puede, pero eso no hace menos dolorosa la soledad para los que son abandonados. Debe ser muy duro para ti, dijo finalmente. Lo es, admitió Inés, bajando la mirada. Me he acostumbrado a que me rechacen, como anoche, imitó una voz áspera, gitana. Luego añadió, pero no tengo otro camino. Germán asintió en silencio. Realmente no podía imaginar lo que era vivir enfrentándose al rechazo constante. Mientras tanto, una idea empezaba a formarse en su cabeza, ¿y si ella necesitaba ayuda más concreta? Tal vez podría arreglar algo para que tuviera un lugar donde quedarse. Pero aún no se atrevía a ofrecerlo a una mujer que apenas conocía. Cuando llegaron a una farmacia en un pueblo cercano, Germán se detuvo, dejando el motor encendido para que el coche no se enfriara. Entró y compró medicinas para Víctor, varios paquetes de antipiréticos, antiinflamatorios y algunas otras cosas útiles. Inés se quedó en el coche, mirándolo con gratitud y un leve matiz de envidia. Era evidente que entendía que Germán tenía recursos, un trabajo, estabilidad, mientras que ella apenas llevaba un par de billetes en el bolsillo. Luego se detuvieron en una pequeña tienda de comestibles, donde Germán compró provisiones, pan, leche, verduras, cereales, comida para bebés. Al principio, Inés temió que todo eso fuera para ella y Alejandro, pero Germán le explicó. Yo también tengo un hijo, y ahora tú y tu hijo. Así que, de una forma u otra, lo comeremos todo. No te preocupes. Además, mi nevera en casa estaba casi vacía, últimamente he pasado todo mi tiempo en el trabajo. Es hora de reabastecerla. Mientras cargaban las compras en el coche, Inés dijo tímidamente, Germán, gracias por todo. Me siento tan incómoda. Incluso compraste comida, ¿y yo? Puedes prepararme unos panqueques más tarde y lo dejamos en paz, bromeó él, intentando aligerar el ambiente. No soy muy buena haciendo panqueques, sonrió ella, por primera vez casi alegremente, pero en nuestro campamento tenemos otras recetas. Puedo hacer un pan de carne. Perfecto. Será una excelente oportunidad para aprender algo nuevo, guiñó Germán. Entonces arrancó el motor y se dirigió hacia los límites de la ciudad, donde estaba la estación de autobuses. El viaje tomó otra media hora.
Durante ese tiempo, Inés intentó llamar varias veces al antiguo número de su tío, pero nadie contestó. Germán sintió pena por ella. Supuso que el tío probablemente se había ido a trabajar a otro lugar y el número ya no estaba activo. Está bien, vamos a ver, dijo cuando aparcó junto a la estación de autobuses. ¿Quizás tiene su dirección? Sí, dijo que estaba quedándose con un amigo en la calle Novaya 17. Pregunté por ahí, pero parece que siempre viven diferentes personas. Vamos a verlo. Sin embargo, cuando llegaron, resultó que la casa había sido demolida hacía tiempo y en su lugar estaban construyendo un nuevo estacionamiento. El guardia de seguridad en la puerta maldijo cuando Germán le preguntó si conocía a esa persona. Al preguntarle cuánto tiempo hacía que habían demolido la casa, el guardia respondió: hace unos 2 años. Comenzaron a principios del invierno, terminaron este otoño. Al oír esto, Inés apretó los labios para evitar llorar. Susurró: entonces, ya no está aquí. Tenemos que regresar. Germán vio la desesperación en sus ojos y pensó, ¿a dónde podría ir? Regresar a la estación de autobuses no tenía sentido, no tenía dinero para otro billete, y vagar por lo desconocido con un bebé no era una opción. Se la imaginó otra vez en la calle con el niño. Inés, dijo con cautela una vez que volvieron al coche, puedes quedarte en mi casa por ahora. Mi casa no es pequeña, hay espacio. Y Víctor, creo, estaría feliz de tener un compañero pequeño alrededor. Pero no insisto, solo te ofrezco para que no tengas que estar en el frío. Ella sacudió la cabeza, como si no creyera lo que escuchaba. No puedo aprovecharme de tu amabilidad. Ya nos has ayudado mucho. No es aprovecharse, le aseguró Germán. Me sentiré mejor sabiendo que estás a salvo. Mientras tanto, puedes buscar trabajo. Tal vez pueda preguntar por ahí, alguien podría tener un trabajo a medio tiempo para ti. Inés casi se echó a llorar, abrumada por la gratitud y la incertidumbre. Miró a su pequeño, que, al sentir su tensión, comenzó a moverse inquieto en su regazo y a hacer ruidos de incomodidad. «¿Ves?», susurró, «si no encontramos trabajo, no sé qué será de nosotros. Pero no puedo seguir vagando sin rumbo, Alejandro es demasiado pequeño para vivir de limosnas». Germán asintió en silencio. «Por eso mismo deberías quedarte en mi casa hasta que resuelvas las cosas. No te pido renta. Solo ayúdame un poco con la casa, y veremos. Tal vez encontremos un trabajo para ti como niñera o limpiadora, algo temporal. Y seguimos buscando a tu tío. Quién sabe, a lo mejor aparece». Las lágrimas se acumulaban en los ojos de Inés mientras apretaba la mano de Germán sobre el volante. «Gracias. Yo, no sé cómo agradecerte lo suficiente». «No hablemos de eso», dijo él, avergonzado, girando ligeramente la cabeza. «Vamos. Víctor probablemente tiene hambre y necesita su medicina». Así que regresaron a la casa de Germán. Víctor había estado esperando junto a la ventana, tosiendo de vez en cuando, observando el regreso del coche. Cuando vio a Germán estacionar, abrió la puerta y corrió a recibirlos. Al ver a Inés y Alejandro con él, incluso parecía contento, claramente, no quería estar solo. «Papá, ¿has vuelto por mucho tiempo?», preguntó. «Ya vi toda la tele, jugué con el teléfono y casi me dormí». «Sí, perdón que tardé tanto», dijo Germán. «Recorrimos la ciudad, tratamos de encontrar al tío de Inés, pero no pudimos. Así que se quedarán con nosotros por un tiempo, hasta que lo resuelvan. No te importa, ¿verdad?». «No me importa», dijo Víctor, encogiéndose de hombros, observando al pequeño Alejandro, que le hacía caras. «Tal vez me enseñen a lidiar con bebés». «Te lo enseñaré», dijo Inés, aunque él ya está caminando, así que ya no es exactamente un bebé. «Sí», sonrió Víctor. «¿Pero puede hablar?». «Ahora solo, mamá, y, dar, pero probablemente pronto aprenderá más palabras», dijo Inés, orgullosa.
Y así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Germán y Víctor, vivir juntos con la joven mujer gitana Inés y su hijo de 1 año, Alejandro, y, como los próximos días mostrarían, sería un acontecimiento mucho más significativo de lo que Germán hubiera anticipado. Por la mañana, Germán fue a la clínica para su turno y regresó tarde por la noche. Víctor se sentía mejor, aunque su tos persistía. Durante el día, Inés había limpiado la sala y la cocina, encargándose de los quehaceres de la casa con gusto. Cuando Germán llegó a casa, ella lo saludó con un tazón de sopa caliente y una tímida sonrisa. «Vaya», silbó Germán. «Te dije que no pedía renta, pero tengo que admitir que esto es una grata sorpresa». «Gracias», dijo Inés, bajando la mirada. «Espero que te guste». «Realmente lo intenté». «¿Víctor comió también?» «Sí», vino la voz de Víctor desde la sala. «Ayudé a cortar las verduras. Ahora también puedo cocinar, papá. No creas que soy flojo». «Estoy seguro de que no lo eres», sonrió Germán, mirando a Inés que estaba ahí tímidamente, «pero es realmente agradable llegar a casa y que alguien te espere con la cena. Ya no estoy acostumbrado a eso, para ser honesto». Mientras comía, Inés estaba acostando a Alejandro, meciéndolo en sus brazos. Mientras tanto, Víctor le contaba a su padre que casi no tenía fiebre y que habían pasado todo el día leyendo libros y jugando con un viejo set de construcción que había quedado de su infancia. Luego, él e Inés habían cosido una nueva cortina porque la vieja se había roto. «Por cierto, papá, ella sabe coser», agregó Víctor. «Dijo que aprendió en el campamento. Dijo que incluso podría hacer ropa a medida si alguien la necesitaba». Germán asintió, tragando una cucharada de sopa. «Eso está genial. Tal vez podamos encontrarle algunos clientes. Intentaré preguntar por ahí. Mucha gente en el pueblo necesita costureras para arreglar pantalones, acortar vestidos, ese tipo de cosas». Cada día, Inés y Alejandro se asentaban más en la casa. Alejandro corría incansablemente por los pasillos, aunque caminar por ahí era un trabajo duro. La casa de Germán era espaciosa con muchas habitaciones. Mientras se recuperaba, Víctor disfrutaba de sentarse con el pequeño, ayudando a entretenerlo, dándole juguetes, llevándolo en un caballito de madera que Germán había hecho para él en su infancia. La casa se llenaba cada vez más con los sonidos de las risas infantiles, tanto las de Alejandro como las de Víctor, mientras él hacía lo posible por divertir al pequeño. Pero una noche, durante la segunda semana de vivir juntos, ocurrió la misma mañana que describe el título de esta historia. La noche anterior, había soplado un viento fuerte, y el corazón de Germán comenzó a doler, una vieja señal de mal tiempo. También notó que la tos de Víctor había empeorado, lo que requería inhalaciones adicionales. Inés permaneció tranquila, pero parecía intuir algo. Un par de veces preguntó: ¿deberíamos llamar a un doctor? Germán, siendo el mismo doctor, respondió con seguridad que podía manejarlo. Lo principal es controlar la fiebre, dijo. Esa noche, Germán apenas durmió. Víctor tosió tan fuerte que tenía espasmos y apenas podía respirar. Germán tuvo que darle otra inyección antiinflamatoria y sostenerlo sobre vapor. Solo hacia el amanecer el niño finalmente se quedó dormido. Exhausto, Germán se acostó junto a él en la cama, con la intención de cerrar los ojos solo por 15 minutos. Y entonces, justo antes del amanecer, ruido, gritos. Germán se levantó de un salto como si lo hubieran quemado. ¿Está Víctor aquí? Apenas tuvo tiempo de pensar cuando vio a Inés parada en la puerta de la habitación de su hijo, pálida y con lágrimas en los ojos. Germán. Despierta. ¿Qué es esto?, gritó. El corazón de Germán se apretó. Miró la cama de Víctor, el niño había desaparecido. La manta estaba tirada a un lado. La ventana estaba entreabierta. ¿Dónde puede haber ido? Está enfermo, el pánico invadió a Germán. Se volvió hacia Inés. ¿Dónde está Víctor? No lo sé.
Entré y no estaba aquí, y luego. Se quedó en silencio, señalando la pared. Germán siguió su mirada y vio marcas extrañas en el papel tapiz, huellas de manos mojadas y marcas de rodillas que conducían hacia la ventana. Cerca del alféizar había gotas que parecían sangre. ¿Qué demonios?, pensó rápidamente, aunque se dijo a sí mismo que debía haber una explicación lógica. Aún así, estaba aterrorizado. ¿Víctor intentó salir por la ventana mientras dormía? ¿Estaba delirando y se lastimó? ¿O es sangre de otra persona? Notó otros detalles también, un pequeño tazón en la mesita de noche con gotas oscuras y secas en su interior, trapos empapados en un líquido rojo oscuro tirados en el suelo. ¿Qué?, pensó Germán. Germán, susurró Inés, vine a revisar a Víctor. No pudo terminar. Germán corrió hacia la ventana, la abrió de golpe. El aire frío entró de inmediato. Afuera, apenas comenzaba a amanecer, el viento traía el olor a humedad y nieve derretida. Pero no había huellas debajo de la ventana, el viento las había borrado. Desesperado, Germán se apartó de la ventana y corrió por el pasillo, revisando cada habitación. No había señales de su hijo. Estaba frenético, a punto de perder la cabeza por el miedo y la confusión. Tal vez fue al vestíbulo, murmuró Germán. O tal vez a los vecinos. Ya revisé. No está allí, dijo Inés, abrazándose el codo con una mano temblorosa. Tenía tanto miedo de que hubiera pasado algo terrible. Maldita sea, maldijo Germán, algo que casi nunca hacía. ¿Cómo pudo haber salido afuera con su estado? Tenía fiebre alta. En ese momento, una pequeña voz vino de detrás de ellos. Papá, ¿qué buscas? Germán e Inés se giraron bruscamente. Al pie de las escaleras del ático estaba Víctor, despeinado, en pijama, sosteniendo una taza de té. Los miraba, confundido. Víctor, exclamó Germán. ¿Cómo llegaste hasta allí? Pensamos que te habías ido. El niño tosió, cubriéndose la boca con la mano. No podía dormir, así que subí al ático a buscar álbumes de fotos viejos. Quería hacer algo. Luego bajé a tomar agua. ¿Por qué? Pero espera, Germán trataba de recuperar el aliento, tu cama, la manta tirada, manchas como de sangre en la pared. ¿Qué? Víctor dio una breve risa, que rápidamente se convirtió en tos. ¿Qué sangre? Germán corrió de nuevo a la habitación del niño y se inclinó sobre el tazón en la mesita de noche. Metió un dedo en el líquido oscuro y lo olió. De repente, se dio cuenta, no era sangre. Parecía y olía más a pintura espesa y seca o tal vez jugo. Papá, dijo Víctor, mirando por encima de su hombro. Eso es goguache. Estuve pintando ayer. Debí haber volcado el tarro cuando me quedé dormido. Se derramó por el suelo y las paredes. Se me olvidó limpiarlo. Perdón. Inés exhaló aliviada, mientras Germán se sentaba en el borde de la cama, sintiendo cómo la adrenalina lo abandonaba. Miró la ventana abierta. Víctor debió haberla abierto durante la noche para airear el olor a pintura, no para escapar. Las marcas en el papel tapiz eran de goguache derramada. Víctor debió haber pisado o apoyado sobre ella en la oscuridad, dejando las huellas. Pero, ¿por qué tantas manchas, como el cuello sangriento de un dragón?, murmuró Germán, todavía medio en shock. Intenté limpiarlo con un trapo. Víctor encogió los hombros, colocando su taza en la mesita de noche y frotándose los ojos, pero creo que solo lo esparcí. Luego empecé a temblar, así que me acosté y me quedé dormido. Perdón, papá. No quería asustarte. Germán inclinó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos, abrumado por una mezcla de alivio y enojo residual. Por un momento, realmente había creído que algo terrible le había pasado a su hijo. Inés se secó el sudor frío de la frente, sosteniendo a un Alejandro que había despertado del ruido. Gracias a Dios, susurró. Estaba tan asustada.
Estuviste tan asustada como yo, asintió Germán. Bien, Víctor, ve a lavarte. Yo cambiaré las sábanas. Luego lavamos las paredes. La próxima vez pinta en el suelo o en la sala, donde hay un lienzo. Entendido, asintió el niño culpablemente, dirigiéndose hacia la puerta. Germán se levantó y puso una mano en el hombro de su hijo. ¿Cómo te sientes? ¿Sigues con fiebre? Un poco, pero no mucho, Víctor intentó sonreír. Perdón, papá. Realmente no pensé que el goguache rojo asustaría a alguien. Ni siquiera me di cuenta de que lo había derramado. Está bien. No pasa nada, suspiró Germán. Pero de ahora en adelante, dime si vas a subir al ático. Y no dejes la ventana abierta de noche cuando estés enfermo. Sintiendo que la tensión finalmente se levantaba, Inés dijo suavemente. Resultó ser mucho más simple. Tal vez entré en pánico sin razón, pero realmente pensé que había pasado algo terrible. Hiciste lo correcto, le aseguró Germán. Cualquiera habría estado aterrorizado en esta situación. Aún así, se dio cuenta de lo increíblemente agradecido que estaba de que su hijo estuviera a salvo. La noche febril, la amenaza de complicaciones, todo eso pesaba sobre él. Y luego las manchas parecidas a sangre. Pero al final, todo resultó lógico y sin peligro. Si alguien lo hubiera escrito en un periódico, el titular podría haber sido: una chica gitana con un bebé llama a la puerta de un cirujano en una tormenta de nieve, lo que encuentra por la mañana te hará quedarte sin aliento. Pero todo terminó de forma natural y sensata. Las manchas solo eran goguache común, y su hijo no había desaparecido, simplemente había subido al ático. Sin embargo, este episodio marcó un punto de inflexión en la relación entre Germán e Inés. Germán se dio cuenta de lo mucho que se había acostumbrado a tener a alguien cerca, a alguien que se preocupaba por la casa, que se preocupaba por su hijo y que sentía miedo por él. Después de la muerte de Blanca, él había hecho todo solo: trabajar, mantener la casa, criar a Víctor. Claro, tenía amigos y su madre, pero sobre todo, la casa se había llenado de silencio. Ahora, había aparecido una mujer que, aunque solo fuera temporalmente, traía colores frescos a su vida, y no solo el rojo de la goguache derramada. Y Inés, tal vez por primera vez, sintió que ella y su hijo no solo recibían un refugio, sino un verdadero cuidado, bondad y protección. Pasaron unas semanas más, y Víctor se había recuperado por completo. Su tos casi había desaparecido. Germán comenzó a desaparecer en el trabajo de nuevo, tomando turnos quirúrgicos difíciles en el hospital local, a menudo llegando a casa bien entrada la medianoche. Sin embargo, ahora ya no tenía que preocuparse de que Víctor estuviera solo. Inés cuidaba al niño, cocinaba, ayudaba con los quehaceres y hacía la lavandería. Alejandro ya se sentía en casa, corriendo por toda la casa, a veces rompiendo los juguetes de Víctor. Pero Víctor no se molestaba, al contrario, estaba feliz con la vitalidad de Alejandro. Durante el fin de semana, Germán prometió llevar a Inés a visitar a una amiga suya que hacía vestidos de novia y, a veces, contrataba asistentes. Inés estaba encantada. Podría ser su primera oportunidad de ganar su propio dinero. Se sentía avergonzada de vivir de la generosidad de Germán, aunque le estaba muy agradecida. Marta, explicó Germán mientras conducían al taller, ha estado buscando a alguien para ayudar a coser trajes. A menudo recibe pedidos grandes del mercado, por lo que las cosas deben hacerse rápido y bien. Si todo va bien, podrías trabajar desde casa o en su taller. Inés escuchaba atentamente, echando de vez en cuando una mirada al cálido rostro de Alejandro, que dormía en su asiento para niños. Le había dicho a Germán muchas veces que no sabía cómo agradecerle. Él solo bromeaba diciendo que le haría panqueques o panés planos, pero ella sabía que tendría que encontrar una manera de darle las gracias de manera adecuada. En el taller de Marta, Inés demostró sus habilidades.
Podía coser puntadas rectas tanto a mano como a máquina, lo cual, afortunadamente, era similar a las que había usado antes. Marta apreció sus habilidades y le dio algunas tareas de prueba, que Inés completó con éxito. Al final, la contrató para un trabajo a medio tiempo, pagado por pedido completado. Para Inés, fue como una verdadera celebración. Ahora tendré al menos un ingreso constante, le dijo Inés a Germán mientras volvían en coche, y podré alquilar un lugar. Aunque sea una habitación pequeña, para no entorpecerles. Germán la miró por el retrovisor. No estás entorpeciendo. Y a Víctor le gusta la compañía de Alejandro. No creo que encuentres nada adecuado con un niño y con tan poco presupuesto. Tal vez deberías quedarte con nosotros por ahora. Ella bajó la mirada. Pero, no puedo vivir para siempre en la casa de otra persona. Tú mismo dijiste que tienes trabajo, un hijo. Exacto. Tengo trabajo, un hijo y no mucho tiempo para cuidar de la casa. Desde que llegaste, ha habido calidez y comodidad aquí. Honestamente, no me había dado cuenta de cuánto lo necesitaba. Así que no te apresures a irte. Cuando llegue la oportunidad adecuada, puedes encontrar tu propio lugar si lo deseas. Mientras tanto, aprovecha lo que tenemos. Inés sonrió un poco triste. Eres como un verdadero caballero. Nadie me ha protegido así nunca. Germán se sintió avergonzado, cambió de marcha y fingió concentrarse en la carretera. Por dentro, comenzaba a experimentar sentimientos desconocidos. Cada vez más, se encontraba mirando a Inés no solo como alguien a quien debía ayudar, sino como una mujer que le gustaba de verdad. Ella era joven, aunque la vida claramente la había desgastado un poco, aún conservaba frescura y sinceridad. El hijo de Germán también se sentía atraído por ella, percibiendo su bondad. Alejandro se convirtió en un hermano menor para Víctor. Germán le compró juguetes, un cochecito y un trineo para las salidas invernales. Día a día, se formaba una nueva familia, aunque sin ninguna formalidad legal. Los vecinos pronto notaron que Germán había acogido a unos gitanos, lo que provocó algunos rumores. Una vecina, Soledad Campos, puso una cara cuando se encontró con Germán. «Ten cuidado, querido», le dijo. «Los gitanos pueden robar algo y venderlo». Germán solo sonrió. «Soledad, si roban algo, entonces hablaremos. Por ahora, me están ayudando». «Bueno, es tu asunto, pero no digas que no te advertí», murmuró ella, sacudiendo la cabeza con desconfianza. Naturalmente, esos rumores llegaron a oídos de Inés y eso la incomodó. Pero Germán intentó tranquilizarla. A la gente le encanta juzgar según estereotipos. Lo importante es que nosotros sabemos la verdad. Mientras tanto, Inés tomaba encargos de costura de Marta y a veces ayudaba a otro conocido de Germán con bordados baratos en toallas. El dinero no era mucho, pero era algo. Entonces, una noche, Germán llegó a casa después de un turno agotador y notó que algo en la casa había cambiado. Una luz suave brillaba en la cocina y un jarrón con flores estaba sobre la mesa. No tenía idea de dónde Inés había encontrado flores en esta época del año. El aroma de carne guisada llenaba la casa. En la sala, Víctor había colocado algo parecido a una alfombra, donde él y Alejandro jugaban con coches de juguete. «Mira, un accidente», «boom», exclamó Víctor, alegre y lleno de energía, su tos ya era cosa del pasado. Inés se acercó a Germán con una sonrisa y le quitó la bolsa. «Estás tan cansado», dijo. «Hice la cena. Aprendí una receta búlgara y la mezclé con algunos de nuestros sabores gitanos. Por favor, pruébala». Germán fue a la cocina y se hundió pesadamente en una silla. De repente, una oleada de comodidad y paz lo envolvió, algo que no había sentido desde que su esposa había fallecido. Miró a Inés, ella llevaba una bufanda sencilla, el cabello trenzado y irradiaba una calidez hogareña. Era algo completamente diferente a la vida solitaria a la que se había acostumbrado en los últimos años.
Gracias, dijo. Ha sido un día muy difícil. Víctor se acercó por detrás, se sentó y sonrió. Papá, Inés me enseñó a coser algo. Hicimos un juguete blando para Alejandro. De verdad, qué bien. Muéstramelo, dijo Germán con interés. Víctor le mostró un conejito hecho de trozos de tela. Está un poco torcido, pero servirá, se rió Víctor. Eso está genial, bien hecho. Germán los felicitó y agregó pensativo, me alegra mucho que se hayan llevado bien. Claro, se encogió de hombros Víctor. Pensé que sería más difícil. Pero Alejandro es gracioso y Inés es simpática. Inés se sonrojó por sus palabras, sin atreverse a mirar a Germán a los ojos. Tal vez ella también intuía que ya había algo más entre ellos que solo hospitalidad. Germán también lo sentía, pero dudaba en actuar. No sabía cómo se sentía ella realmente y no quería ponerla en una posición incómoda. Sin embargo, las cálidas tardes pasadas juntos, incluso como una pequeña familia no oficial, los acercaban inevitablemente. Un día, después de que Víctor saliera a jugar y Alejandro se quedara dormido, Germán e Inés quedaron solos en la cocina. Ella estaba sentada en un taburete, reorganizando distraídamente trozos de tela preparados para coser, mientras Germán lavaba los platos. Solo el zumbido constante de la estufa y el goteo del grifo rompían el silencio. Inés, dijo Germán, dejando un plato, honestamente no puedo imaginar cómo vivíamos sin ti aquí. Has traído tanta calidez a nuestra casa. Ella lo miró, gratitud brillando en sus ojos. Tú también has hecho mucho por mí, Germán. Y por Alejandro. Sin ti, estaríamos perdidos. Él secó sus manos con una toalla y se volvió hacia ella. Tal vez, dudó, queriendo decir tal vez no deberías irte en absoluto, pero parecía demasiado pronto, tal vez podrías quedarte más tiempo si no encuentras otro lugar. Nos ayudaría mucho a Víctor y a mí. Ella entendió el significado detrás de sus palabras y respondió suavemente. Me alegra que no seamos una carga. Pero la gente hablará. Que hablen, se encogió de hombros. Ya lo hacen. No me importa, a ti. Inés se encogió ligeramente, bajando la mirada. Me da miedo lo que dirán. Que te seduje para conseguir un lugar donde vivir, para conseguir dinero. Eso es todo prejuicio. Soy un hombre adulto. Hago lo que quiero. Y si quiero vivir contigo bajo el mismo techo, nadie me lo impedirá. Ella sonrió, pero había tristeza en su sonrisa. Lo dices. Pero a veces me pregunto por qué eres tan amable con nosotros. Tal vez tengas dolor en el corazón y solo quieras que alguien llene el vacío. Germán se quedó congelado, ella había acertado. Cerró los ojos y suspiró. La imagen de su difunta esposa Blanca se alzó instantáneamente en su mente. Sí, la extrañaba. El tiempo había sanado las heridas más profundas, pero el recuerdo seguía presente. Y ahora estaba Inés, diferente de Blanca, pero capaz de tocar partes de su alma que habían estado dormidas durante mucho tiempo. Tal vez, admitió en voz baja, pero eso no significa que no valore todo lo que eres. Inés asintió, limpiándose una pequeña lágrima. Sabes, no estoy lista para algo serio aún, dijo. Necesito asumir que mi vida puede cambiar ahora. Tengo mucho miedo de confiar porque me han traicionado más de una vez. Germán asintió. Respetaba sus sentimientos. Después de todo, su encuentro había comenzado en circunstancias extremas, la tormenta, el miedo por el niño, la pobreza. Una persona no puede saltar directamente a la felicidad. Todo necesita tiempo y cuidado. Está bien, dijo él. No te apresuraré. Solo sabes que puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Ahora eres parte de nuestra casa. Ella sonrió agradecida, sintiendo lo mucho que esas palabras significaban para ella. Ya no tenía que preocuparse a diario sobre dónde dormiría. Podía trabajar, criar a Alejandro y no temer ser echada. Y después,
lo que sucediera entre ella y Germán sucedería. Pasó el tiempo. La nieve ya se había derretido, las tormentas eran solo un recuerdo. Víctor iba a la escuela y Alejandro ya corría con confianza por el patio, chocando cubos y coches de juguete. Inés cosía durante varias horas al día, cumpliendo pedidos de Marta. Por las noches, se reunían alrededor de la mesa para cenar, charlando sobre sus días. La casa resonaba con risas de niños, aparecieron nuevas cortinas y manteles cosidos por Inés. Su vecina, Soledad, al ver lo felices que estaban los niños en el patio, comenzó a suavizarse. Bueno, tal vez no todos los gitanos son malos, murmuró un día cuando Germán le llevó algo de medicina. Una tarde, cuando Germán regresó del hospital, vio a Víctor e Inés sentados en el porche, mirando un viejo álbum de fotos. Alejandro jugaba cerca con una pelota, a veces subiendo a las rodillas de Inés. Germán escuchó su conversación. «Este es papá y mamá», dijo Víctor, señalando una foto donde Germán y Blanca sonreían, tomados de la mano. «Yo era muy pequeño entonces». «Te pareces mucho a tu padre», dijo Inés. «Ambos tienen el cabello claro y los ojos claros». «Recuerdo su voz», dijo Víctor, observando la foto. «Pero su rostro, solo vagamente. Sí recuerdo que se reía cuando me lastimaba con las piñas en el patio. Ella decía, tonto, no deberías correr descalzo allí». Inés envolvió suavemente su brazo alrededor de los hombros del niño. «Creo que ella era muy amable. Lamento que la hayas perdido tan pronto». Víctor suspiró y levantó la mirada. «Pero ahora te tengo a ti, Inés. Y a Alejandro. Ya no estoy tan triste». Ella sonrió, y en ese momento Germán se acercó y tocó la mano de su hijo. «Oye, ¿de qué están hablando?» Víctor se sonrojó ligeramente. «De mamá». «¿Y qué? Bueno, ahora ya no estoy solo». Un sentimiento tierno se despertó en Germán. Le acarició la cabeza a Víctor y miró a Inés, su ser entero lleno de gratitud por la calidez y el sentido de hogar que ella había traído a sus vidas. Alejandro, al ver a Germán, gritó alegremente. «Tío», y levantó los brazos. Germán se agachó, lo levantó, y el pequeño se acurrucó en su cuello. «Sí», pensó Germán, «estaba destinado a que nos encontráramos». Pasó más tiempo antes de que Inés estuviera lista para una conversación más abierta sobre el futuro. Aún soñaba con encontrar a sus familiares, pero entendía que podrían haberse mudado a otra región. Germán apoyó su búsqueda, publicando anuncios en sitios locales, preguntando aquí y allá. Hasta ahora, no había resultados. Una noche, mientras Víctor y Alejandro dormían, Inés terminaba de coser un mantel. Germán tomaba café, observando su perfil iluminado suavemente por la lámpara de pie. «¿Cuánto más vas a soportarme?», preguntó Inés con una ligera sonrisa, sin levantar la vista de su costura. «El tiempo que quieras», respondió Germán. «¿No te aburres de la rutina?» «No, me gusta la vida tranquila». «¿Y Alejandro está feliz?» «Tiene patio, juguetes, amigos». Antes, cuando vivíamos en la caravana, las cosas no siempre eran buenas. «Tal vez quieras poner en orden tus documentos», sugirió Germán. «Para que puedas trabajar oficialmente en el taller. Puedo ayudarte con los trámites. Probablemente no tienes toda la documentación». Inés frunció ligeramente el ceño. «Sí, tengo un problema con mi pasaporte. Lo perdí hace un año. Tenía tantas preocupaciones que no pude ocuparme de eso. Si me ayudas, te estaré muy agradecida». «Por supuesto, te ayudaré», dijo Germán. «Ya averigüé, necesitas presentar una solicitud y tener tu certificado de nacimiento». «¿Lo tienes?» Ella asintió. «Sí, está con mi tío». «Pero…» Suspiró pesadamente. «No sé dónde está ahora». «Entonces pediremos un duplicado en el archivo». «Es posible de hacer». Un peso pareció levantarse de su alma.
Sentía como si Germán estuviera dispuesto a asumir todas sus cargas, liberándola del miedo. Sin embargo, no quería ser pasiva ni dependiente. Por eso trabajaba duro cosiendo, contribuyendo a la comida y las cuentas de la casa lo mejor que podía. Gradualmente, su relación se fue acercando. Ya no solo hablaban de asuntos cotidianos, sino también de sus pasados. Inés hablaba de sus padres, a quienes apenas recordaba, de su vida nómada, cómo la casaron a los 17 años y, eventualmente, huyó. Germán le contó sobre sus estudios para convertirse en cirujano, conocer a Blanca, su sueño compartido de abrir una clínica, un sueño que nunca se cumplió. Un día, mientras Víctor y Alejandro jugaban en el patio, Germán dejó de leer su periódico y dijo: «Quería decirte algo desde hace tiempo, sabes, me gustas mucho. De verdad. Y tengo sentimientos por ti más allá de la gratitud». Ella se sentó frente a él, jugando con un pañuelo, su rostro sonrojado, pero no desvió la mirada. «Lo suponía», dijo suavemente. «Y yo también me siento bien contigo, Germán. Siento que me he convertido en parte de tu familia». Germán extendió la mano y tocó sus dedos. «Tal vez podamos intentar vivir como una familia de verdad». Ella lo miró a los ojos con cautela. «No quiero apresurar las cosas. Pero si estás dispuesto a aceptarme a mí, a Alejandro y a todas nuestras dificultades». «Lo estoy», dijo Germán con firmeza. Se abrazaron, un abrazo tierno, sin prisas. No había pasión, solo una calidez profunda y aceptación. Como si dos personas que habían buscado mucho tiempo finalmente se hubieran encontrado. Así comenzó su relación, si se puede llamar romance a una unión tan tranquila y suave. Para Víctor, no fue sorprendente. Ya veía a Inés como una segunda madre, aunque nunca la llamaba así. Notó lo cerca que se habían vuelto ella y Germán. Alejandro, siempre alegre, extendió los brazos hacia Germán. Pronto, Germán sugirió que Inés y Alejandro se mudaran a una habitación en el piso superior, más cerca de él y Víctor. Ella aceptó. Pasaban sus noches juntos, acostando a los niños. A veces, Alejandro y Víctor se quedaban dormidos en la misma habitación e Inés permanecía cerca de Germán. Los vecinos también notaron los cambios. Inés ya no usaba tanto sus viejas faldas estampadas, prefería ropa sencilla de casa. Se reía en las calles cuando iba de compras. Ya no se veía como la mujer solitaria y asustada que una vez golpeó la puerta de Germán en la tormenta. Cuando la madre de Germán se enteró de estos cambios, frunció el ceño al principio. «Hijo, no te apresures. Apenas la conoces. ¿Qué pasa si solo está fingiendo?». Pero cuando la visitó y vio cómo Inés cuidaba de Germán y Víctor, cómo el pequeño Alejandro subía felizmente a sus brazos y cómo la casa estaba limpia y acogedora, su escepticismo se suavizó. «Tal vez este realmente sea tu camino», dijo al irse. Germán e Inés continuaron construyendo su vida juntos. Algunas incomodidades permanecían, por ejemplo, Inés todavía le hablaba formalmente frente a los vecinos, lo que hacía que todos se rieran. Poco a poco, aprendió a decir tú en lugar de usted cuando estaban solos. A veces ella se sentía insegura, preocupada de no ser lo suficientemente buena para él. Él tenía una educación superior y una profesión respetada, mientras ella venía de una infancia nómada y había dejado la educación incompleta. Pero Germán solo bromeaba. «Pero sabes manejar telas y cantar canciones hermosas, cosas que yo nunca podría hacer. Tenemos mucho que enseñarnos mutuamente». El verano se acercaba. La tormenta de la noche en que Inés y Alejandro llegaron ya parecía un recuerdo lejano. Víctor había subido de grado, acercándose más a Alejandro, quien estaba desarrollándose rápido, empezando a decir palabras simples como dar, papá, mamá. Un día soleado, Germán sugirió que visitaran una casa de campo que él poseía, pero que no usaba desde la muerte de Blanca. Fueron, con Inés admirando los campos y bosques en el camino, Alejandro gritando «papá, papá» a las vacas, mientras Víctor explicaba todo con gusto.
Al llegar, encontraron un jardín crecido y una cerca en ruinas. Pero la casa seguía luciendo pintoresca y el aire era fresco. «Es tan hermoso aquí», dijo Inés de inmediato. Germán se dio cuenta de que si querían pasar los veranos allí, necesitarían hacer muchas reparaciones. Mientras Víctor y Alejandro corrían por el patio, Inés abrazó fuertemente a Germán y dijo: «Gracias por darme una oportunidad. Y darle a mi hijo una oportunidad de tener una vida normal. Estoy agradecida de que en esa noche de tormenta golpeamos tu puerta». Él la abrazó de vuelta y respondió: «Y yo estoy agradecido de que no pasaste de largo. Así vivimos ahora». Y aunque todavía estaban lejos de un estatus familiar oficial, sin pensar en bodas o formalidades, en todo lo que realmente importaba, ya eran una familia, cada uno con su lugar, cada uno cuidando al otro. Esa noche, cuando Inés y Alejandro golpearon tan desesperadamente su puerta durante la tormenta, Germán nunca habría imaginado cuánta felicidad y nuevo significado entrarían en su vida con ellos. Y aunque algunas personas miraban de reojo y murmuraban, todo era simple y lógico, dos almas solitarias, cada una con un niño, necesitaban calor y apoyo, y lo encontraron en el otro. Sin misticismo, sin tramas oscuras como algunos amaban inventar sobre los gitanos. Solo la vida real, donde la amabilidad se encontró con la gratitud y creció en amor. Así terminó esta historia, que podría encajar en un titular de periódico, pero que en realidad se extendió a lo largo de muchos meses, convirtiéndose en un largo y brillante camino para dos personas que una vez fueron extrañas, pero que ahora se habían convertido en familia.